Bueno, a ver si se me escucha bien ahí. Bueno, vamos a inaugurar hoy una sección en Vení que te cuento, porque Vení que te cuento tiene de todo, ¿no? Para comentar a la gente tenemos automovilismo, fútbol, política, y hoy nos faltaba una parte que era hacer una sección sobre algo de historia y filosofía. Así que vamos a arrancar con eso, vamos a hacer una pequeña sección de historia y filosofía, la cual la voy a denominar la teoría, en donde vamos a desarrollar muchas teorías y vamos a explicarlas con ejemplos históricos, ¿sí? Hoy vamos a arrancar con una teoría que es un poco conocida, no tanto, algunos la conocen más, algunos la conocen menos, pero que está últimamente muy en boca de todos, que es la teoría del efecto mariposa, ¿sí? Mire usted. Vamos a hablar del efecto mariposa. ¿En qué consiste el efecto mariposa? Bueno, el efecto mariposa es una teoría filosófica que desarrolla un postulado que se basa en que un hecho insignificante, un hecho que a simple vista no requiere mayor análisis, termina generando un hecho mucho más masivo y controvertido, ¿no? Es como algo chiquito que termina generando algo mucho más grande, ¿no? Es el capítulo de Los Simpsons donde Abraham le dice a Homero, no toques nada porque el mínimo cambio puede generar cualquier tipo de destrozo y Homero sin querer pisa creo que era un arbusto o algo y nada, cambia todo. Bueno, movió una piedra y rompió todo el sistema. Bueno, eso es el efecto mariposa, ¿no? Un hecho insignificante que termina generando algo mucho más grande que no era para lo que estaba previsto ese hecho, ¿no? Cuando uno analiza el hecho a simple vista, no era lo que uno buscaba generar, ¿Puedo ¿no? hacer una pregunta ahí al efecto mariposa? Sí, haga. ¿Scaloni es un efecto mariposa? Scaloni es un gran efecto mariposa, es un gran Muy efecto bien. mariposa. Bien afilado, Marito, ¿eh? Sí, vamos a hacer un especial seguramente porque hoy vamos a dar ejemplos, ¿no? Porque hay un profesor en la facultad que a mí me decía que las teorías se quedan más claro y se explican con ejemplos. Así que hoy vamos a dar varios ejemplos, pero seguramente vamos a ir haciendo especiales de esta teoría porque uno es Scaloni, ¿no? Alguien que entró como interino y terminó como campeón del mundo, ¿no? Pero bueno, para explicar un poco el efecto mariposa, vamos a resumir brevemente su nombre, que es puesto por el señor Edward Norton Lawrence, que es un matemático y meteorólogo, que él lo que quería en realidad no era hacer un postulado sobre una teoría filosófica, sino que él quería explicar el tiempo. Entonces, en esa explicación meteorológica del tiempo, para explicar las diversas variables que tenía, ¿no? Y lo caótico que es determinar el tiempo y saber que si va a llover, si no va a llover, si va a hacer calor, si no va a hacer calor, empezó a desarrollar un montón de teorías que decían que la mínima variable puede cambiar cualquier tipo de clima, ¿no? Y para explicar esa teoría, la teoría que es conocida como teoría del caos, lo que desarrolló es que el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar un tornado en Texas. Es lo que él desarrolló, ¿no? A través de diversos métodos científicos, analizando, dice que el aleteo de una mariposa puede en un contexto, modificar la atmósfera y eso termina generando un tornado, ¿no? Anda a chequearlo igual, ¿no? Perdón, Agustín, el aleteo de la mariposa en este caso sería la despedida de soltero o el cumpleaños, esta fiesta que fueron la selección después del partido de Uruguay, ¿no? Claro. Puede ser el aleteo de la mariposa puede ser cualquier cosa que termina generando algo que no estaba en los planes, ¿no? Claramente, o sea, como dice el ejemplo, ¿no? Alguien que vea una mariposa aletear no va a pensar de que va a haber un tornado, ¿no? O sea, es algo como que no tiene mucho sentido. ¿Puede Pero ser incluir un casamiento ese aleteo? el aleteo de la mariposa puede ser cualquier cosa, puede ser. Ahora vamos a dar ejemplos, ¿no? Pero bueno, puede ser cepillarte los dientes, puede ser comer algo, puede ser algo insignificante que termina generando algo que no lo prevía y que termina generando algo mucho más A grande. partir de esta columna tenemos que empezar a mirar las cosas dos veces ahora. Todo lo que hacemos. Bueno, Calculo que un a poco partir de ahora, la todo teoría, con la doble. un poco Viene a cambiarnos la cabeza. un poco el acá efecto mariposa lo que científico viene a Agustín decir Rodríguez. es que uno a veces piensa que no puede cambiar el mundo y sí, puede cambiar el mundo. Con un simple hecho puede cambiar el mundo, aunque parezca que no, pero uno puede cambiar el mundo. Y voy a dar, Sueño de todos. ¿Lo podremos cambiar, Agustín? vamos a cambiarlo. Muy bien. Bueno, hay que tener tres cosas importantes. El efecto mariposa, como dijimos, es un hecho insignificante, no genera un efecto directo, no es, por ejemplo, no sé, si
no sé, uno quiere disparar un arma y la bala no sale, bueno, no es un efecto mariposa, ¿no? Disparar un arma no es un hecho insignificante. Eso está más relacionado con lo que se conoce como what if. Mi padre no le va a gustar que hable con cosas en inglés. No. Tereré, tereré. No, el tereré. Toma uno. Pero bueno, lo que se conoce como what if, que es qué pasaría si, bueno, en ese caso sí es un efecto directo que genera un hecho directo, ¿no? Después, otra cuestión importante a tener en cuenta que depende del contexto, ¿no? Hay hechos insignificantes que son significantes en determinados contextos y hay otros hechos insignificantes que en determinados contextos son importantes, ¿no? Y por último, es que si bien el hecho es insignificante, no guarda un correlato o una relación con el hecho principal. Si no es la famosa, no, bueno, si yo me hubiese cepillado los dientes y me hubiese levantado, no, bueno, el hecho sí guarda una relación, ¿no? Si no hubiera salido tarde para el trabajo. Si no hubiese salido tarde para el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Significa para mí? Perdón. No quiero trapitos al sol, por favor. No hay ningún tipo de mala intención. Bueno, vamos a dar Las malas intenciones también son efectos mariposa para mí. También. Ya un poquito más que mariposa. Vamos a dar el primer ejemplo para que quede claro qué es el efecto mariposa, y creo que con esto va a quedar. Vamos a dar alrededor de 3 ejemplos, ¿no? Nos vamos a remontar a 1912. Estábamos en 1912 en Inglaterra, Mis amigos. En Inglaterra, sí, tus amigos Los ingleses. quiero tanto a los británicos. Tus amigos ingleses. Bueno, el señor David Blair estaba trabajando en una embarcación, ¿no? Que empezaba a tener mucha fama, un barco que empezaba a tener mucha fama, en los cuales todos se iban sumando y cada vez más gente prestigiosa y famosa de ese momento empezaba a comprar boletos para ese barco, ¿no? Empieza a tener ciertos cortocircuitos con lo que eran los altos mandos, con lo que era el capitán y los gerentes, los jerarcas del barco, ¿no? Bueno, no sé, este chavo no labura, se rasca, bueno, las cosas habituales que pasan en un trabajo, ¿no? Relaciones públicas, ¿será? Sí, seguramente debía ser uno de esos. La cuestión es que, zarpa el barco desde Inglaterra. Y hace una leve parada, creo que es en Southampton, no sé dónde actualmente tenía anotado el nombre, pero me lo olvidé ya. Hay un puerto ahí, por lo menos eso es importante. Salió y paró en un lugar. ¿Qué pasa? Cuando para, los altos mandos del barco, medio hinchados las pelotas del muchacho David. Usted que están medio enojados. Estaban un poco enojados, ¿no? Entonces, que agarran y lo suplantan. Dicen, bueno, anda, queda tranquilo, vos anda a tu casa, te vamos a reemplazar por otra persona, porque bueno, claramente venía teniendo cortocircuitos, todo. Bueno, obviamente que el señor David se va muy enojado, apurado, ¿no? Como cuando te vas de un laburo, ¿no? Que te mandan 80 mails, no respondés ninguno, decís, bueno, ya fue, es el último día. Lo normal. Sí, claro, cuando uno se va a un trabajo el último día no hace nada, eso está escrito y se sabe que no te vas a poner a hacer todo el último día. Bueno, se fue apurado. Sale, llega a su casa, ¿no? Y encuentra que en el bolsillo del pantalón, cuando se saca la ropa, encuentra una llave, ¿no? Bueno, hasta ahí algo normal, ¿no? En el barco trabajan un montón de cosas, hay un montón de herramientas. Y bueno, obviamente que él trabajó mucho tiempo, puede ser normal que se lleve una llave, pero él se la olvida, no es que él... ¿Llave de cerradura? Llave de cerradura, ¿sí? No es que se la lleva a propósito, sino que se la olvida en el pantalón. ¿Qué pasa? El barco zarpa, ¿no? Ya el barco había zarpado, hace una parada, pero sale de Southampton y esa llave era para abrir el cuarto donde estaban los viniculares. Entonces... ya lo veo venir. Entonces, ¿qué pasó? Los altos mandos del barco, cuando quisieron entrar a ese lugar, a ese cuarto, para abrir el cuarto, para agarrar los viniculares, no pudieron agarrar los viniculares. Los viniculares que, recordemos que con la tecnología que había en ese tiempo, son muy importantes para ver lo que hay más allá, ¿no? Porque recordemos que hoy en día tenemos tecnología muy avanzada, pero en ese momento no había esa tecnología para saber qué había más allá cuando uno va en una embarcación. Bueno, ¿quieren saber cuál era ese barco? Creo que más o menos, si lo viene siendo el relato, se habrán dado cuenta quién. No sé si quiere alguno adivinar cuál era el barco de ese. No, ya lo tengo. Pero llega usted, pues yo lo tengo Yo no sé clarito. si quiero adivinar, pero sí quiero reconocer de que me siento como en una serie. Muy bien. Creo que tu relato me Sí. llevó como que estoy en una mezcla Pero- de
Hay otra Peaky cosa. Blinders, de los piratas, estoy como en una... Hay que reconocer que nos hizo pensar en algo, digamos, un detalle insignificante de un hecho que todos conocemos, que se ha hecho una película famosa. Bueno, estás pero- adelantando todo ya, No, ¿verdad? espere. Pero no era ese barco, ¿eh? Ah, ¿no lo sabían eso? Bueno, No era ese barco. Ta- Dele nomás. Bueno, el barco, vamos a relatar la historia oficial, ¿no? El barco es el Titanic y obviamente que, bueno, la llave era la que abría el cuarto que estaban los viniculares. Viniculares que hubiese sido de vital importancia para ver el iceberg, ¿no? Esto recordemos que es algo importante, no, esto es algo que ¿Una no... historia de amor también? Claro, exactamente, y hubiese salvado a Leo DiCaprio, básicamente, o sea, este muchacho El David... verdadero, ¿no? Claro, David Blair mató a Leo DiCaprio, es así, gente, no nos hagamos los despistados. Igual para mí, ¿O lo salvó? a Leo DiCaprio la mata Rose. Sí, para mí había lugar en él, La había asesina lugar. de Leo DiCaprio es Rose. Igual es un tema, yo no sé si lo mata o lo salva, porque hay que ver en qué contexto después se dio esa vida, esa pareja, ¿eh? Ustedes no sé si saben que esta conversación que estamos teniendo medio en sorna fue muy criticado el director de la película, Cameron, hace unos años por este hecho y tuvo que medir, digamos, la tabla en donde Rose se agarró a ver si en el caso de que Jack hubiera subido, se Habría podrían lugar. haber salvado y la realidad es que no. Digamos, originalmente si le hubiera dejado el lugar y hubieran estado los dos, hubieran muerto los dos. En el efecto mariposa que estaba hablando acá el compañero, también se jugó el destino monetario del mundo, ¿eh? No, sí, bueno, por eso, el bueno. efecto mariposa mío termina en, Pero claro, abarcó más allá. Bueno, abarcó más allá, pero bueno, la idea es que una persona se va de un trabajo y se olvida una llave, algo que parece totalmente normal, termina generando la muerte de, creo que fueron 2.000 o 3.000 personas las que murieron, ¿no? Para puntualizar un dato, porque bueno, Muy uno bien. podría decir, bueno, se olvidó una llave, podría haber. Le hacen una pregunta a Fleet, que era uno de los que estaba al mando, le preguntaron si hubiese tenido los viniculares, si hubiese cambiado, si hubiesen podido ver el iceberg, y él respondió, y esto cito textual, lo suficiente como para sacarnos del camino. Como diciendo, Muy bien. no había duda de que si ellos tenían los viniculares, Interesante. iban a poder ver el iceberg, y por lo menos se iban a salvar. El compañero que se llevó la llave. no Al, sé al parecer, él le dio la llave a la hija. La llave está muy cotizada hoy en día. Creo que vale no sé cuántas libras, porque es la llave que que hubiese salvado al Titanic. Pero al parecer como que no tuvo. Él medio como que dice que no, que se fue, que no le avisaron. Igual nada, también me parece que hay una cuestión de que no puedes depender de que un tipo se lleve una llave, ¿no? Me parece como medio también desprolijo por parte de las No, autoridades del pero Titanic. Es un olvido. Es un olvido, así que bueno. No puede pasar. Pero yo olvido que valen. Ahora, Claro, así que usted me deja- tengan en cuenta que cuando se van de un trabajo, tengan en cuenta No las se cosas, lleven que la no se llave. lleven nada porque pueden matar a 3.000 personas, Bueno, básicamente. bueno. Le puedo hacer un comentario. Hubo avisos que podía pasar una tragedia. Y ese aviso... No, así- espere. Hubo avisos. Pero qué- Que no lo hizo un ser humano. Ah, Lo hizo una mascota. Que era la mascota de los barcos, que en todos los barcos estaba esa mascota, que se llamó de un gato, de una gata, que se llamaban los barcos parejas de gato y gatos, por los ratones. Usted sabe que hasta Abundan. las enfermedades que transmitían esos animales, hasta se han cambiado la ecología a través de los barcos, que traían peste, traían porquería. Bueno, esa muy gata, común antes el uso de barcos muy para común, trasladar, muy sí. común, esa gata tuvo familia, tuvo una cría de 6 gatitos. Cuando estaba por partir del barco, la gata se baja del barco y se lleva a los gatitos. Claro, mi gato no muere. dijo. Mis gatos no mueren. Mis gatos no mueren. ¿No? Y ese barco, hay una hipótesis, y creo que está bien fundamentada, que no era el Titanic, el que se hundió. Era el gemelo del Titanic, tenía problemas de construcción, el acero naval que usaron no era el mejor, porque se puede poner contra el pero se abrió como si fuera hoy, vamos a llevar la actualidad, se abrió como un papelito Borbón. El verdadero Titanic quedó en puerto.
Era el gemelo del Titanic que salió Bueno. a la mar. Pero Luis, estás tirando todo a la borda mi teoría objetiva, no, por favor. No, Luis, pero bueno, vamos por a, favor. claro, vamos a creer que realmente fue el Titanic el que se hundió. ¿Cuánto dinero, no? En ese, quiero poner un paréntesis ahí porque se me vino a la cabeza hace poco un submarino de un millonario que se... Bueno, que se hundió. esa gente no se hubiese hundido porque no hubiese existido el Titanic hundido. Así que, o sea, Como un correlato todavía de cosas, sigue. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, el Y esto sale de El- Segaliza Temper. Claro, del 80, el no es muchacho de Blake sigue matando gente. O sea, al día de hoy. Es un asesino serial. por lo largo de la historia. Asesinos seriales. Bueno, vamos con otro ejemplo. Por favor. Vamos con otro ejemplo. Este es más cortito, más simple. Nos vamos a 1908 en la ciudad de Viena. Un joven austríaco, un muchacho joven, que le gustaba mucho pintar. Era un apasionado por el arte, pintaba diversas estructuras. Él se caracterizaba más por pintar edificios, estructuras, palacios, castillos. Y bueno, el muchacho en los años 1908 manda su solicitud a la Academia de Bellas Artes de Viena. La manda no solo una vez, sino 2 veces. Ah, sí. Pero No digamos nada, si no. Basta de pinchar los globos. Basta. por favor, pero bueno, Siga, compañero. vamos a seguir. Vamos a seguir. El muchacho manda a la edad de 21 años, un joven, o sea, un adolescente idealista era, básicamente, manda sus obras, pero son rechazadas por la Academia de Arte de Viena. Y bueno, nada, ¿saben quién era ese 2 veces. joven? 2 veces la rechazaron. Sí, siga. El mismísimo Adolf Hitler. Sí, ¿sí? señor. Adolfito. Adolfito fue rechazado por la Academia de Arte. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran aceptado, no? Y hubiese sido por ahí completamente distinta la historia. Pero más era una estratega, me dijeron. Sí. Hubiera sido algo parecido a un Van Gogh, un Castañeda. Bueno, lo que dice es que se analizó igual, después con el tiempo volvieron a analizar las obras de Hitler y decían que él tenía talento en realidad, que no era algo, bueno, uno dice, bueno, por ahí dibujaba y mandó por dibujar, pero decían que tenía talento, que era bueno, pero bueno, al parecer la opinión del jefe de la academia decía que él dibujaba, estaba más para la escritura arquitectónica, ¿no? Para el arte arquitectónico. Pero en aquella época, Y Agustín, no- discúlpeme, la escuela de artes era muy selectiva. Muy selectiva, ¿no? sí, Era hoy- para una Clasista. clasista, pero su clase. lo hubiesen aceptado y listo. Claro. Fíjate, hoy cualquier... ¿Qué despelote se hubiera Sa- arreglado, no? ¿Se salvaban cuánto más o menos? Bueno, acá vamos aumentando el nivel ¿Tiene de... algo que ver con el capricho después con Austria que hay? Sí. ¿Verdad? No igual, sé. igual, Agustín, en lo personal, yo creo que en este ejemplo en particular, si no hubiera existido Hitler, hubiera existido otra persona que hubiera sido un catalizador de, digamos, Bueno, eso es algo... Bueno, a ver, hay que aclarar... Contrafáctico los Hay hechos. que aclarar algo. no tan contrafáctico. Siempre, digamos, en política está esta discusión en historia, bueno, si no hubiera existido tal persona, es una mirada muy singular de los procesos. Yo creo que si no hubiera existido Perón en Argentina, hubiera habido otra persona que, digamos, representaba Puede los ser. intereses de los trabajadores. Y lo mismo en Alemania. Recordemos que la sociedad alemana había sido humillada de la Primera Guerra Mundial. Hiperinflación, no sé si le suena. Es raro. Y yo bueno. creo también, pero bueno, hay que aclarar algo que por ahí no aclaré al principio, que obviamente el efecto mariposa es anacrónico, ¿no? Es contrafáctico, no se sabe si hubiese pasado o no, pero vaya uno a saber los cambios que hubiese pasado. Quilosa, muy Vamos bien, con Agustín. otro ejemplo, este también es rapidito y también tiene un efecto similar. Nos vamos a 1918, a la Primera Guerra Mundial. Mira, como ya vamos avanzando, nos vamos a 1018 a la Primera Guerra Mundial y el enfrentamiento Claro, discúlpame, Agustín, se dice la Primera Guerra porque una segunda, si no era la Gran Guerra. si no era la Gran Guerra, sí, La el Gran nombre Guerra. era la Gran Guerra. Bueno, estamos en un enfrentamiento en Francia, en Marcoing, si no sé si lo pronuncié bien, Marcoing se llama, Se entendió. entre el ejército alemán y el ejército británico, ¿no? Se encontraron en Francia el ejército alemán y el ejército británico en una guerra. Obviamente, como bueno, ya sabemos lo que analizamos la historia y todos que la guerra la ganó el bando de los
los aliados en ese momento, que tenía otro nombre creo, pero que era Estados Unidos, Inglaterra y Francia contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Bueno, en una de esas avanzadas del Imperio Británico contra el Imperio Alemán, bueno, se da esta batalla, el Imperio Alemán empieza a retroceder y el Imperio Británico no, las Fuerzas Armadas Británicas empiezan a avanzar cada vez más y lo van, digamos, llevando a un punto casi que lo obligaron a rendirse, ¿no? En esa circunstancia, un joven soldado, Henry Tandler, se encuentra con una situación en donde un muchacho... Estoy viendo la pantalla, Agustín, ¿eh? Sí, yo estoy viendo la pantalla, hermano. Espectacular, ¿eh? Obvio. Yo ya te dije el día que llegué. Es una... estás en Monroe, Francia, y el muchacho Henry Tandler está en una guerra y ve que hay un joven alemán que está tirado en el piso. Y obviamente, ¿no? Como cualquier guerra, hay un joven alemán tirado en el piso, lo mira a los ojos y Henry Tandler podría haber disparado tranquilamente, hubiese sido lo más normal del mundo en una guerra, ¿no? Imagínense, enfrentamiento. Pero por algo, vaya a saber que el señor Henry Tandler dijo, no lo mato, le dio tiempo a que se recupere, el muchacho alemán le hace como una venia y se va. Y bueno, ahí el ejército alemán se retira. Nunca se más encontraron esos dos. Bueno, ahora vamos a explicar un poco. Discúlpeme. Vamos a explicar un poco, ¿no? Pero, ¿qué hubiese sido lo normal? Que Henry Tandler hubiese apretado el gatillo y hubiese disparado, ¿no? Como rehén, también. O lo hubiese tomado como rehén, ¿no? Aparte, por lo que surge el relato de la historia, el muchacho alemán estaba completamente abatido, o sea, no tenía ni defensa, estaba rendido, no tenía manera de cómo defenderse. Estaba entregado, ¿sí? Bueno, nada, quieren saber quién es ese joven que en realidad no es alemán, sino austríaco. De vuelta, señor... Después quedó como alemán, pero era... Después era austríaco, de vuelta el señor Adolf Hitler. ¿Ya era sargento? ¿Qué cargo tenía? No tenía ningún cargo, Era soldado raso. Soldado raso. Eso es lo que hace más espectacular la historia, ¿no? Porque no tenía un cargo importante como para decir, bueno, no fue un hecho. Fue un hecho insignificante. Ese soldado raso era carne de cañón. Exactamente, bueno, eso es lo que quería explicar. El soldado raso era Adolf Hitler, ¿no? De vuelta nuevamente. Cómo cambia el curso de la historia, ¿no? Por eso estábamos... Tuvo más vidas que un gato. Claro, por eso está... Le dieron muchas posibilidades. 2 vidas ya le conté. Era como que el tipo tenía que ser, no sé... El destino es el destino. El destino claramente estaba marcado para él, ¿no? Porque, como había dicho al principio, el efecto mariposa lo que tiene es que hay hechos insignificantes, pero que dependen del contexto, ¿no? Acá lo que decimos, obviamente, matar a una persona no, en principio no sería un hecho insignificante, pero en un contexto de una guerra mundial... Obviamente y lamentablemente hay que decir, ¿no?, que las vidas pasan a ser un número más, ¿no? Hitler hubiese sido un número más de las millones de millones de personas que murieron en esa guerra, ¿sí? Porque como dijimos recién, no era ni siquiera un sargento o un oficial como para decir, bueno, murió el oficial del ejército alemán. 18 años. Tenía, sí, creo que un poco más, alrededor de 24 o 25 años, era un soldado totalmente, o sea, hubiese pasado totalmente desapercibido, o sea, nadie se hubiese acordado de esa muerte. Bueno, claramente a los luces de la historia eso trajo una repercusión muy grande, ¿no? Porque la pucha. Vaya que cambió a toda marcha el desenvolvimiento de la historia, ¿no? Para terminar de detallar cómo es que Hitler, o sea, cómo es que esta historia es verídica, ¿no? Porque muchos dicen, fue realmente así. O sea, o está inventando. Bueno, aparentemente Hitler ve una conmemoración que le hacen al soldado, porque era un soldado bastante reconocido, ve en los diarios y lo reconoce y después compra una obra artística que un dibujante británico le había hecho a Henry Tandler y la pone en su casa, y cuando va, el ministro esto ya muy después, ya cuando Hitler llega al poder y es dictador de Alemania, en una de sus reuniones con el primer ministro alemán, el primer ministro alemán ve el cuadro y lo reconoce como es un soldado británico, y ahí Hitler cuenta la historia al parecer, ¿no? Pero hay muchas dudas con respecto a que si fue, yo elijo creer que realmente fue así. Elijo creer que fue así, porque bueno, es una linda historia, o trágica historia, pero nada, también, de vuelta, ¿no? Una linda historia que termina trágicamente. Termina trágicamente. Pero no quita. Como toda historia es hermosa. Claro.
Pero bueno, vamos con, Muy bien, muy bien. vamos con la última historia. Ah, entonces esto es como la matiné, 3 películas. Exacto. Como Ahora, lo el tiene efecto el pibe. mariposa tiene que ver mucho con el destino, ¿no? Completamente vinculado con el destino. Completamente vinculado con el destino. El destino es un tema creo que aparte, ¿no? Es un tema para cada Ojo parte. que esto es un trabajo de investigación, ¿eh? Sí, señor. Acá el doctor Sí, señor. investigó Atando en cabos. el detalle, en la minucia, y imagínense qué destino, ¿no? Que hasta hoy por hoy en las noticias internacionales se habla del conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Y digamos el Estado de Israel mismo es consecuencia directa de la Segunda Guerra Bueno, Mundial, ¿no? Claro, a ver, si empezamos a hablar de los efectos de la Segunda Guerra Finito, Mundial, finito. no Es terminamos más. Por eso es el efecto mariposa. Yo lo termino hasta la vida de Hitler, porque si no es imposible de abarcar, ¿no? Es hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos terminando. Vamos con el último ejemplo. Este es algo más Esperemos rebuscado. que no sea el último, después traiga muchas cosas más. No, vamos a seguir trayendo ¿Cuál ejemplos es? de esto, pero bueno, para manera de resumen, esto es una leve introducción. Esto es solamente la picada, digamos. Después vamos a traer los platos principales. Vamos a la Edad Media. Vamos a 1467. Acá va a ser más difícil que lo saquen, pero si van siguiendo el relato lo van a sacar, ¿no? Llega al papado el señor Paulo II, ¿no? O mejor conocido como María Pietísima, le decían. Un apodo que no se ganó porque era una persona muy valerosa, sino todo lo contrario, porque decían que era medio amanerado, muy sofisticado, ¿no? Bueno, nada. Vamos a decir como que en el barrio se decía, bueno, ahí viene el fifí. Ahí viene el fifí. De Paulo II, ¿no? Bueno, había muchos rumores acerca de su homosexualidad. Decían que tenía un cuarto con más de 400 amantes, los cuales todos practicaban sexo sadomasoquista. O sea, bastante tranquila la vida del muchacho. Otra religión. Claro. No me imagino el cuarto, ¿no? Tiene que ser un cuarto como muy grande. No, para bueno, contener a- Vaticano, así que cada cuarto. Claro, yo dije cuarto. Que es como un club de fútbol. Claro, es un harén, digamos, en Cada cuarto realidad. del Vaticano es como un club de fútbol. Era un harén, Los una medio especie de- puntos que tenían las iglesias era para que pase el altísimo, no podían tan alto. Claro. Y ahí pasaban todo, como dice Agustín. Pasaban todos. Bueno, es reconocido como uno de los primeros papas homosexuales, dicen, ¿no? Reconocido así. Pero bueno, en principio eran todos rumores, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar tanto de la vida de Pablo y ni tampoco de la sexualidad de Pablo II, porque este efecto mariposa tiene 3 historias a la vez, que las 3 se van a ir conectando y después van a terminar en un punto final. Vamos con la otra historia, ¿no? Ya hablamos un poco de Pablo II, vamos a hablar con la segunda historia y nos vamos a España, al territorio, al reino de Castilla, y nos encontramos con Isabel I, que era la media hermana de Enrique IV, ¿sí? ¿Qué pasaba? Estábamos en Castilla, España. Enrique IV estaba cercano a la muerte, ¿no? Y tenía un pequeño problema, Enrique IV, ¿no? Estuvo 13 años casado con su anterior mujer y no pudo engendrar ningún hijo, ¿no? Los rumores decían que él era impotente. Se rumoreaba eso, que el rey no hay caso porque no había descendiente. Entonces empezó a generarse, obviamente, ¿no? Como en todo lugar, cuando se muere el rey, empieza todo, ¿no? O sea, el rey muerto. Claro, los tíos empezaban a pelearse por el terreno, ¿no? Era así. Bueno, ¿qué pasó? Logra tener una hija, Enrique IV, con otra mujer. Al parecer, por ahí el problema era de la mujer y no de él en cuanto en cuanto a la descendencia, que la apodaron Juanita. Juanita era... Que después deriva. Ya está. Vos vas siguiendo, La tenemos resuelta. Vos vas siguiendo. Sí, Perfecto. sí. Bueno, ¿qué pasó? Había un conflicto entre Juanita y Isabel. Juanita no, porque Juanita era muy chica, sino de Enrique IV con Isabel, ¿no? Obras de teatro se han hecho sobre ese tema. Obras de teatro. Bueno, hay toda una... Clásicos. Fue llamada la Guerra de la Sucesión también, entre Isabel y Juanita, ¿no? ¿Qué pasaba? Tenía mucho peso Isabel, todos decían que Isabel tenía que ser la heredera al trono, Sí, señor. pero Enrique IV quería poner como heredera a Juanita. Lo que pasa es que Juanita tenía 3 años, básicamente, o sea, era muy difícil que sea reina, ¿no? De Castilla. ¿Qué pasaba? Isabel, para lograr su reinado, necesitaba lograr una gran alianza, ¿no? Una alianza que la llevara
que le diera un poder político para llegar al reinado de Castilla. Entonces, en ese entonces, Isabel era una mujer muy codiciada. Cada uno le querían buscar un chongo, básicamente. Es decir, ¿Sí, así en aquella época? se decía así, exactamente. Le querían buscar un chongo a Isabel. Bueno, su hermano Enrique IV lo quería casar con el príncipe de Portugal. A su vez, varios de la monarquía europea lo querían casar con el hermano del rey de Francia, que creo que era, no sé, algún Luis X, algún Luis de eso, viste que eran todos Luis los franceses. Bueno. También hay Luis Gallego, Pero bueno, la cuestión es que lo querían casar con... son clásicos. lo querían casar con los franceses o con los portugueses. Pero en eso, cuando se estaba debatiendo, aparece el amor. Aparece el amor porque... Siempre el amor. Aparece el amor a primera vista porque en una de las fiestas de la monarquía, o sea, la breche de la monarquía del momento, ¿no? Conoce Isabel a el señor Fernando de Aragón, ¿no? Y se enamoran a primera vista, y aparte que Fernando de Aragón era el heredero al reino de Aragón y consolidaban, ¿no?, la alianza Castilla a Aragón, que era una alianza casi que nucleaba a gran parte de España, ¿no? Pero ¿qué pasa? En esa época ya se habían sacado los españoles musulmanes. Sí, ya. Muy local, fíjate, Aragón, Castilla, no abarcaba tanto toda Europa, sino más local. Pero ahora van a ver. Porque, ¿qué pasa? Al parecer, ellos, tanto Fernando como Isabel, tenían descendencia en común. O sea, eran, creo que, primos terceros o primos segundos, ¿no? Porque en ese momento era así. Acá, bueno, allá, listo. Eran primos segundos. Entonces, ¿qué necesitaban? Necesitaban autorización, necesitaban la bula papal. Y ahí volvemos de vuelta a Roma. ¿Por qué? ¿Quién le tenía que dar la bula? El señor Paulo II, ¿no? María Pietisa. Que tenía el señor de los 400 amantes, ¿no? ¿Qué pasaba? Es la mejor forma de escribirlo. Claro. ¿Qué pasaba? Paulo II tenía vinculaciones con Francia, ¿sí? Recordemos que Pablo II, durante mucho tiempo, el papado tradicional de lo que era Roma, tenía muchas vinculaciones y amiguismo con Francia. Entonces, claro, los franceses le estaban diciendo a Isabel, casate con el hermano del rey. Entonces, ¿qué le dijo Pablo II? Quédate tranquilo, que yo voy a jugar para vos, yo te hago la segunda, quédate tranquilo que Isabel no se va a casar. Entonces le rechaza la bula a Isabel para que se case con Fernando de Aragón. ¿Qué pasaba? Isabel no podía lograr esa alianza, ¿no? ¿Y qué pasa? Claro, Juanita empezaba a cumplir años y empezaba a crecer. Adolescente. Entonces Isabel veía de que ya cuando Juanita se hiciera adolescente iba a quedar como la reina. Entonces estaba en una situación de apuro, ¿no? Tenía o que esperar a que pase un milagro y que el Papa le dé la bula, o tener que casarse con o el francés o el portugués. ¿Y qué pasa ahí? El Papa, Paulo II, muere aparentemente, y yo elijo creer que fue así, atragantado por una manzana. Así fue. Se comió una manzana, se atragantó y se murió. De unos 400 amantes le regaló seguramente. No se sabe. Hay otra versión que dice que comió un melón en mal estado y le hizo una ingesta y murió. Hay La fruta seguro. Claro, todos dicen que fue una ¿Cuál fruta es que comió. la versión, digamos, la que no se puede contar? Así Bueno, la contamos. Hay una versión que no se puede. Hay una versión que no se puede contar, que dice que el Papa en realidad murió teniendo sexo sadomasoquista con uno de sus amantes por asfixia, le dio un paro cardíaco y murió. Se le fue la mano, digamos. Claro, que se le fue la mano. Pero que obviamente la Iglesia Católica en ese momento no podía dar esa versión. Por favor. Hoy no la pueden dar. Y que dieron esta. Yo creo que igual hubiese sido más normal esa versión que murió atragantado por una manzana. O sea, es como muy idiota una persona que muera atragantado por una manzana. Total. Pero vamos a creer que realmente murió atragantado. Estuvo en el medio. Se murió atragantado, comió una manzana y se murió atragantado, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa? Que viene el otro papa le da la bula a Isabel. Ahí hay un acuerdo, ¿no? Isabel y Fernando negocian ir a una de las cruzadas que había hecho el Papa. Interviene uno, creo que era el señor Borgia, creo que interviene en el medio. Los Borgia. Templario también. Sí, nos estamos remontando. De ahí viene un famoso dicho que después lo vamos a decir. Bueno, Una actitud era que los combatientes del medioevo tienen que hacer un pacto entre ellos, aunque sean casados. Bueno,
La Estoy cuestión, jodido todo, Agustín. la cuestión es que, bueno, con la muerte de Enrique IV y con la alianza construida, Isabel se corona como reina de Castilla. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y esto qué cambia la historia? ¿Qué cambia la vida? ¿Qué Bueno, corno tiene que ver? ¿qué dijo. corno tiene que ver? Bueno, tenemos la tercera historia, porque bueno, en todo esto hay un muchacho, un joven genovés, de origen genovés. Austríaco, me dice la de vuelta. no, No. El abuelo. era el abuelo de la... No. Un joven, un muchacho genovés de origen judío que Che, siempre están en el medio estos muchachos, che. empieza a hacer unas investigaciones, ¿no? Y dice, che, loco, ¿por qué tenemos que ir siempre por este lado? ¿Por qué no vamos por otro lado? Porque siempre vamos por acá y los turcos nos están rompiendo a impuestos. Él no era terraplanista. Él no era terraplanista, él creía que la Tierra era redonda, ¿no? Recordemos que en esa época todos creían que la Tierra era plana y que llegaba un punto que los barcos empezaban a caer o como que había monstruos gigantes. Bueno, no, Usted no había llegado todavía a México. no había llegado a México. El muchacho genovés creía que la Tierra era redonda y que decía, che, ¿por qué no vamos por otra ruta para llegar a las Indias, ¿no? En vez de ir por la ruta que vamos siempre, ¿no? Entonces agarra ese proyecto y se lo lleva a varias monarquías, ¿no? Primero se lo lleva al reino de Portugal, ¿no? En Portugal le dicen, rey, dale, quédate tranquilo que después te llamo. Después te llamo. Dale, anda tranquilo, Dame el currículum que tenés él. Claro. En esa época. Déjame el CV acá que yo después te llamo. Dejame un Olvídate. mail. Claro. Pero bueno, recordemos que era algo muy complicado para la época. Era básicamente decir, mira, voy a ir a la nada misma porque no sé qué hay del otro lado. Y obviamente que el muchacho este genovés necesitaba de un apoyo económico, ¿no? No podía hacerlo por su cuenta. ¿A quién le presenta el proyecto el muchacho genovés? A la reina Isabel I. Y la reina Isabel I, ¿no? Porque el muchacho genovés estaba tipo, bueno, estaba como Milei, no la ven, claramente no la ven, pero la reina Isabel dice sí, la veo por acá y vamos a hacer y vamos a apoyar el proyecto. Bueno, para que más o menos si siguieron un poco la historia, el muchacho genovés era Cristóbal Colón y el proyecto Cristóforo Colombo. era el descubrimiento de América, ¿no? Y ahí se enlazan las tres historias, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el señor Pablo II no se comía la manzana? Probablemente Ahí está. Muy no bien. hubiese muerto y si no moría no le hubiese dado la autorización a la reina Isabel no hubiese sido reina, por ende probablemente el descubrimiento de ¿Los América... amantes esto? Esto justifica a los amantes, claramente. Ahora, Juanita era Era todo Juanita la para loca. eso, en realidad. Después. Juanita fue Juanita la Loca, exactamente. Sí, señor. Fue Juanita la Loca. Pero bueno, esto es un tema igual para debatirlo muy largo, ¿no? Pero esto hay Porque que seguirlo, compañero. Esto es el principio. esto solamente se repitió porque yo lo que quiero plantear acá es que Isabel tenía dos oportunidades. O se casaba con el francés o se casaba con el portugués. ¿Qué hubiese sido de nuestra idiosincrasia si quien nos hubiese colonizado hubiese sido el reino de Portugal o el reino de Francia? Porque probablemente Cristóbal Colón le hubiese presentado el proyecto a Isabel, pero Isabel hubiese estado casada con un francés o un francés. Entonces, cualquiera de los dos reinos nos podría haber colonizado, ¿no? Y eso hoy los hispanistas lo defienden a ultranza. Exactamente. Hoy podríamos estar hablando en francés, ¿no? En portugués, como O en vecino. portugués. Hoy podríamos ser Canadá o Brasil. Sí, vaya a saber lo que hubiese pasado si podría habernos invadido otro reino, podría habernos invadido el reino de Gran Bretaña también, claramente. O sea, Nos invadió también, pero bueno. bueno, Otro tema. es otro tema. Pero a lo que voy es que Espectacular. Los más allá de discutir, ¿no?, el descubrimiento de América, creo que gran parte de lo que somos, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura y muchas cosas, se deben a nuestros orígenes también. Y nuestros orígenes están ligados con España, pero podrían no haber estado ligados con España. Entonces, yo creo que este hecho podría haber cambiado la historia de la humanidad. Y todo lo que gran parte por ahí somos, y nuestras culturas y todo, se deben a que una persona se comió una manzana. Mire usted, y si los españoles no hubieran sacado de España a los musulmanes, capaz hubiéramos sido musulmanes. Claro, diríamos. Nunca se sabe. Seríamos musulmanes. Exactamente. Pero bueno, nada, era Muy bien, Agustín. para Nos cerrar hizo pensar el compañero Mucho. Yo a mí se me viene a la Rodríguez. cabeza tantos personajes. Sí, sí, Pío sí, Cortés, sí. Moctezuma II, etcétera. Muchos grandes personajes. Tupac Amaru. Pero bueno, Ah. eso fue, como La vemos, invasión de Malinche. Muy como amplio, vemos, muy amplio. el efecto mariposa es esto, ¿no?
no, Esto va para más, Agustín. claro, no comas una manzana, tenés cuidado con la manzana que comes porque puedes descubrir un continente el día de mañana. No tenga tantos amantes No tampoco. tengas tantos amantes. Porque hay que mantener 400 amantes. Exactamente. Exacto. Lo que quiero cerrar, que el efecto mariposa lo que resalta es que somos importantes, ¿no? Porque seguramente el muchacho de Viena, el profesor de Viena que rechazó a Gil, en ese momento habrá dicho, bueno, rechazo uno más y listo. El cocinero que le dio la manzana a Pablo II habrá hecho una manzana más. Y el soldado habrá dicho, mato un alemán más o mato un alemán Pero menos. si hubiera preparado una manzana al vino, no se hubiera atragantado. Y todas esas personas, sin querer, sin saberlo, cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Así que bueno, nada, eso fue el efecto Muy bien. mariposa, gente. Y bueno, nada, vamos a hacer el cambio de vuelta y vamos a ir a la Ahora- rotativa porque ya nos estamos Eso pasando, vamos. El nos efecto estamos mariposa pasando. tiene que venir a rotativa.